especializado en materia de criminalidad fiscal, juez especializado, por ejemplo, en delitos socioeconómicos, juez especializado en delitos contra el medio ambiente, orden jurisdiccional penal especializado en materia de diversos tipos de delitos, y esto crea una heterogeneidad del modelo frente al sistema simplista tradicional, por supuesto acusatorio y con prioridad, yo creo que van por delante, han ido históricamente, legislativamente por delante el modelo alemán. El modelo alemán es más simplista, pero es más uniforme, es más igualitario, es totalmente continental e europeo, nada que ver con el influjo del sistema anglosajón, con lo cual este es un problema muy dificultoso y muy importante en la teoría y en la práctica. En la teoría y en la práctica, legalidad u oportunidad, especialización de los órganos penales judiciales o determinadas especializaciones o no especialización, mayor competencia del fiscal en la instrucción o menor competencia. Claro, son muy grandes problemas y nosotros tenemos la problemática en plena hegemonía, en pleno apogeo, y no se sabe a ciencia cierta el desarrollo de la nueva ley de procedimiento criminal, procesal penal en España, qué camino legislativo exactamente va a seguir. ¿Cree usted que las restricciones que impone el derecho penal del enemigo desincentivan la comisión del crimen organizado? Bueno, yo he sido crítico moderadamente de determinados postulados del derecho penal del enemigo. Como he aludido antes a la propia nomenclatura, a la terminología, al derecho penal de peligrosidad, de especial peligrosidad o de nuevos focos de peligrosidad criminal, que, por ejemplo, aconsejan o justifican o exigen incluso la conveniencia de configurar tipos de delitos de posesión. Hemos visto un ejemplo de sustancias explosivas, de terrorismo, o de sustancias bélicas o de material bélico, de mera posesión. No tanto en el narcotráfico, ahí la cuestión es más discutible en nuestra legislación. Delitos de posesión, delitos de estatus, delitos de peligro. Cada vez hay más figuras de delito, tipos de delitos de peligro, y no cualificados por el resultado o cuya gravedad es determinada por el resultado. Hay más subjetivismo en la valoración de la tentativa. La tentativa, el dolo en la tentativa más que el peligro concreto objetivo en la producción del resultado. Estas son concepciones perfectamente legítimas de un derecho penal. Yo he sido moderadamente crítico del derecho penal del enemigo, del mal uso, de la mala aplicación expansiva del derecho penal del enemigo, pero estoy absolutamente convencido de que frente a determinados fenómenos de focos de riesgo y de peligrosidad no hay otra más conveniente y más legítima solución en el derecho, en el modelo del Estado de Derecho liberal, del Estado de Derecho social, que recurrir a un derecho penal que no llegue tarde, que no llegue a castigar un poco apocalípticamente al agresor de la humanidad, sino que prevenga funcionalmente la criminalidad en la mayor medida en que dentro de las garantías constitucionales, entre ellas la presunción de inocencia, pueda y deba intervenir el derecho penal. Es absolutamente imprescindible un derecho penal de peligrosidad, de focos de peligro, terrorismo, peligro de situaciones de conflicto bélico, de inmigración ilegal, de derechos humanos, del inmigrante, de explotación del trabajador. Por supuesto que el derecho penal es preventivo. El derecho penal tiene que ser un derecho penal de prevención de riesgo. Y eso es una vertiente del derecho penal del enemigo. Yo creo que es muy farisaico, muy falso el pensamiento y muy falso de que el derecho penal del enemigo el llamado derecho penal del enemigo, pues es un sistema ilegal o autoritario, o como dicen algunos de una manera increíble, algunos que se tildan de juristas, o sea, de penalistas, como algo así, como un régimen nazi. Es confundir una criminalidad autoritaria, un sistema genocida, con un ordenamiento jurídico
preventivo y de tratamientos de especiales focos de peligrosidad criminal. Son, claro, parámetros completamente distintos. No nos podemos alarmar ni escandalizar falsamente como juristas ante una metodología, una política criminal legislativa del derecho penal de peligrosidad criminal, del enemigo. Es un término alemán, nosotros no lo hubiéramos dicho en castellano, del enemigo, del ciudadano. Nos suena muy extraño, pero es una categoría normativa, que hay que saber qué es lo que significa, pero no del enemigo como al que hay que perseguir como animal. Es que esto no lo dice ningún jurista que propone o que propone planteamientos o postulados del derecho penal llamado del enemigo o de la especial peligrosidad criminal, de focos de peligro. El derecho penal, al contrario, no puede permanecer pasivo hasta que hay un conflicto bélico para entonces declarar como ilegal la declaración de la guerra o el apoyo a otro. Esto es lo que no puede hacer insensatamente un derecho penal, porque no puede, a la víctima no le puede, en determinados casos, resarcir. A la víctima de un delito consumado contra la vida no le puede devolver la vida. El derecho penal debe intentar en la mayor medida posible de prevenir que haya el atentado fatal que acaba con la vida de una persona, por ejemplo. La última pregunta, maestro. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que muchos ciudadanos exigen? Un mayor rigor, mayor sanción para los adolescentes infractores y menos procesos asistenciales. ¿Y qué sucedió con la Carta de los Derechos del Peatón de la Comunidad Europea? Bueno, vamos a ver, yo creo que el sistema de la mayor gravedad o severidad de las penas o de las acciones penales, en el sentido jurídico-penal, o sea, penas, y en su caso, en el caso de los menores infractores de la norma penal, medidas de seguridad jurídico-penales, no se resuelve en absoluto, en mi modesta opinión, con el agravamiento de las penas. Yo creo que no, yo creo que un principio del derecho penal moderno precisamente es el principio que proclama un pensamiento distinto, por contrario a este pensamiento de la gravedad, del incremento de la pena, de la mayor severidad. Yo creo que es el principio de la humanidad, que no está reñido y que no es incompatible con la justicia penal. La justicia penal debe ser una justicia de personas que son infractores de la norma y que por lo tanto el derecho penal tiene que ser justo, pero una justicia humana que, por ejemplo, a mi modo de ver, no puede plantearse, no debe plantearse, o bueno, sí puede plantearse y debe resolver el problema de la pena capital. Yo sé que esto es muy polémico y muy discutido y que depende de la sensibilidad jurídica, o sea, del sentimiento de justicia de cada sociedad, de cada cultura, de cada historia y de cada pueblo, ¿no? Y por tanto es respetabilísimo. Pero que la tendencia político-criminal moderna del derecho penal no es la de incremento de las penas. Más penas de muerte, más penas de cadena perpetua, más penas de larga duración. Y más penas también para el menor, que es, como ha dicho el magistrado presidente, en muchas ocasiones un sujeto que revela una extrema peligrosidad criminal. Pero la peligrosidad criminal revela la exigencia de una medida de seguridad eficaz, una medida de seguridad penal, establecida por un código penal o una ley penal del menor, impuesta por un juzgado, un juez penal, un tribunal penal. Es un derecho penal de quien no es adulto, de quien no ha desarrollado su personalidad, de quien es por razón de edad inimputable o tiene una imputabilidad distinta del que ha desarrollado plenamente la madurez psicológica de la persona. Por lo tanto, no podemos quebrantar las normas de la igualdad. El principio constitucional más importante en la ciencia penal es el principio de igualdad. Y el principio de igualdad exige que al menor, que es distinto del adulto, que ha desarrollado plenamente su capacidad de personalidad intelectual, de personalidad, por el transcurso del tiempo y también por otros factores culturales y de desarrollo de la personalidad, como es distinto, la sanción jurídico-penal no puede ser la misma ni tampoco más agravada en función de la peligrosidad criminal. Solo hay un fundamento para agravar una pena, que es la mayor culpabilidad del autor.